Pero antes de comenzar este video es traído a ustedes gracias a las magníficas licencias de CDK Offer. Ya estamos en marzo, estamos dándole con todo y CDK Offer tiene excelentes licencias para todos ustedes desde Office, desde Windows 10, desde Windows 11, así es que puedes obtener cada una de ellas aplicando el código de descuento MTS20. Los enlaces van a estar abajo en la descripción, los métodos de pago son totalmente confiables y cuando hayas ya adquirido tu licencia, pues de esta manera fácil y sencilla la puedes estar aplicando en el producto de Microsoft. Así es que todos los enlaces en referencia a las diversas licencias que oferta CDK Offer van a estar abajo en descripción. Dicho esto, vamos a comenzar. ¿Qué tal? Como siempre, bienvenidos. Vámonos directo con esta información, también con una recomendación directo al grano. Microsoft acaba de publicar las máquinas virtuales gratuitas de Windows 11 Momentos 2, y si eres desarrollador, estudiante del ramo o te gusta todo lo relacionado con la programación de software, debes de saber que Microsoft ha publicado la colección de máquinas virtuales gratuitas de Windows 11 actualizadas a la última versión estable del sistema operativo conocida como Momentos 2 que Microsoft desplegó a mediados del mes. Estas máquinas virtuales son ideales para acceder al entorno de desarrollo de Windows 11 y permite compilar aplicaciones de Windows rápidamente con una máquina virtual al incluir las versiones más recientes de Windows, las herramientas de desarrollo, los SDK y una colección de ejemplos lista para utilizar. A ver qué incluye las máquinas virtuales gratuitas de Windows 11. Este entorno de desarrollo de Windows está disponible en 4 variantes para VMware, Hyper-V Gen 2, Parallels y VirtualBox. Las máquinas virtuales están preconstruidas y no requieren de una configuración adicional, y después de encender la máquina virtual tendrás acceso a Windows 11 Enterprise SQ, Visual Studio 2022 Community Edition, con UWP.NET, Desktop, Azure y SDK de aplicaciones Windows para cargas de trabajo de C# habilitadas, así como el subsistema de Windows para Linux con Ubuntu preinstalado, Windows Terminal instalado y el modo desarrollador habilitado. Decir que la licencia de uso de Windows 11 es gratuita por un tiempo determinado hasta el 14 de junio del 2023. Si expira el periodo de evaluación y no lo has activado con una licencia válida, el fondo de escritorio se volverá negro, verás una notificación de escritorio persistente que indica que el sistema no es original y que el equipo se apagará cada hora. Todo esto sirve para valorar a fondo este entorno de desarrollo de Windows, teniendo en cuenta que puedes personalizar el sistema y usar todas sus capacidades durante el periodo especificado. Además, todas las herramientas para desarrolladores citadas están disponibles sin necesidad de instalaciones adicionales. Si no eres desarrollador, ya sabes que Windows 11 22H2 Momentos 2 está disponible para todos los usuarios del sistema como actualización incremental de versiones anteriores, y te voy a estar dejando todos los enlaces de estas máquinas virtuales abajo ahí en descripción. Quiero destacar la siguiente recomendación para que tengas un sistema completamente certificado, y hay que destacar, ojo, que si tienes un sistema con Windows 10, con Windows 11, que prácticamente estás y requiriendo ahí Office 2021, sin duda las licencias certificadas de CDK Offer te van a hacer, amigo mío, de lo mejor, porque si quieres tener licencias patentadas te recomiendo este sitio web. Los enlaces de todas las ofertas van a estar ahí abajo en la descripción. Puedes hacer uso de cualquiera de ellas, aplicar el código de descuento exclusivo MTS20 y obviamente te lleva a User Center. Ahí te despliega toda la información de tu pago, te lo envían también a tu correo electrónico, aplicas lo que es la licencia y de esta manera ya la tienes garantizable, certificada, genuina, patentada por Microsoft. Y como he destacado, ahí con el filtro puedes encontrar desde Windows 10, Windows 7, Windows 11, Office 2021, Office 2013, cualquiera que sea, los productos de Microsoft de manera garantizable. Y dicho todo lo anterior, hasta aquí me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal. Nos veremos hasta la próxima. Bye bye.